Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Hijas del Rey. Mi nombre es Héctor Nieblas. Y mi nombre es Jack Ford. Y estaremos viendo un tema muy interesante el día de hoy. ¿No es así, amigo? Sí, es la historia de David y Betsabé. Creo que es una historia donde muchos hemos tenido grandes preguntas acerca de lo que está ocurriendo ahí. Y sobre todo, cómo un rey que Dios ha escogido para liderar el pueblo y que ha sido de ejemplo para muchas personas. Sí. Y de hecho, estoy seguro que dentro de los nombres que la gente se inspira para poner a sus hijos, es el nombre de este rey. Sí, sí. Porque teníamos una idea de él, de algo muy bueno. Sí, es muy importante en la historia de Israel, en la historia de Biblia, pero esto no dice es todo bien. Ok. No es alguien sobresaliente, pero no quiere decir que sea algo perfecto, ¿verdad? Sí. Y sin duda alguna, esta historia, desde que estaba pequeño, así como me taladraba la idea de lo que estaba ocurriendo. Porque cómo alguien puede ser bueno y actuar de esta manera. Pero, ¿qué tienes que contarnos, amigo, acerca de la historia? Necesitamos ver el contexto en estas historias, porque siempre el contexto es muy importante. En este contexto, David es la segunda rey en Israel después de Saúl. Y también está muy fuerte en las guerras, puede vencer todos sus enemigos de Israel. Con gana en las guerras. Siempre es una guerrera muy fuerte. Sí, creo que la expansión de Israel por medio de David fue uno de los logros más sobresalientes, ¿no? que tuvo. Sí. Y yo estoy seguro que todos amamos las historias de la Biblia cuando nos narran las victorias de David sobre los reyes, sobre las naciones vecinas y cómo se va expandiendo sus territorios, ¿no? Sí. Y como en la historia de creación, si un rey vence a todos sus enemigos, después va a hacer un palacio o un templo. Es la misma palabra en hebreo, palacio o templo. Ok, ¿verdad? Sí. Entonces no hay ninguna diferencia cuando la Biblia habla de palacio o templo, ¿es la misma palabra? Es la misma palabra. La diferencia es quién están viviendo en este edificio. ¿Es Dios o es un rey? Ok, porque en español sí es diferente. ¿Y en inglés también? Sí, es diferente. Sí, okay. Sí. Solo en hebreo es el mismo. Es lo mismo. ¿Y significa lo mismo? O sea, a eso me refiero. Puede ser la misma palabra, pero tiene el mismo significado. Sí, es un edificio grande. Solo la diferencia es quién es viviendo en este edificio. ¿Es Dios que va a gobernar su tierra o es un rey que va a gobernar su tierra? Okay. Pero la idea es la misma. Okay. Solo la persona cambia. Ok, interesante. ¿Y qué parte estaremos viendo específicamente de la historia de David, Jack? Ok, por el contexto, si David gana sobre todos sus enemigos y después es orden, es paz, como cuando Dios crea el mundo. Empezar con caos y después todo es en orden. Puedo descansar. ¿Sí? Y ya el rey David puedo descansar. Y después de esto quiere hacer un templo a Dios. No su palacio, pero un templo, porque es para Dios, no para su mismo. Y esto siempre pasa cuando un rey ganar en las guerras. Ok. ¿Y qué? Entonces vemos que David, de un pastorcito, rechazado por la familia, Sí. hasta no contado por su padre cuando fue el profeta Samuel a buscarlo, que rechazado por ellos mismos,
Ahora está, bueno, después fue perseguido por bastante tiempo y ahora ya es rey y está conquistando. Vemos cómo la historia está como subiendo, ¿no? En posición, David, de un pastor, ahora ya tiene una promesa de que algún día va a ser un rey, ahora está en ese tiempo de llegar a ser el rey, pero ahora ya es el rey y va conquistando territorio dentro de Israel. Y llegamos a un punto donde él está siendo la máxima autoridad en ese territorio. Sí, y esto es muy importante, es un muy buen punto, muy importante. Pero cuando David quiere hacer este templo, Dios viene y hizo un covenant, un pacto con él, que dice, siempre vas a tener alguien puedo reinar después de tú. Entonces ya tiene todo. Están en paz, más o menos, porque los guerras siempre siguen. Pero tiene esta promesa de Dios, como Abraham tiene un pacto. Todos están bien, están arriba en su vida, la más alto. Está en su premium. Sí, sí. En su top. Sí, en su top. Y empezar la historia de Betsabé y David en capítulo 11, en la segunda Samuel. Y dice, cuando los reyes van a guerra, David quedar en casa o envió su... a Joab y al ejército contra los amonitas. Sí, entonces es más afuera de Israel, pero hay guerra, siempre hay guerra. Pero David está en su casa y pasa algo muy interesante cuando los israelitas quieren un rey, dice en Samuel, queremos un rey que va a guerra para nosotros. Va a guiar nosotros, normalmente los reyes en este tiempo van a guerra. Iban enfrente, ¿no? Sí, iban, o estaban en partes altas, ¿no? Pero estaban en la guerra. Están en la guerra. Y esto es que la gente quiere. Un rey para guiar la guerra, para estar enfrente de ellos y todo. ¿Y dónde está David? Atrás. Donde nadie lo ve. Sí. Y dice en versículo 12, ya David tiene un siesta, están en el techo de su palacio. Es más arriba en toda la Jerusalén. Entonces, él está en la parte más alta. Sí. Como su historia. Como su historia. Y cuando la Biblia dice cosas como así, o como una persona está vestido o algo, es algo muy importante, porque quiere decir más que siempre están en la techa. Está más alto. Prácticamente la historia inicia contando una condición de David. Sí. No en el lugar, sino la condición en la que se encuentra. Sí, el lugar dice la otra, la condición. Está más arriba en su reino, todo está en orden, puedo dormir en paz, todo es bien, él está más arriba, pero está mirando todo su reino y puedo ver todo y ver una mujer. Que se estaba bañando, dice, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, de una belleza singular que estaba bañándose. Yo tengo una pregunta, porque normalmente cuando yo me baño, lo hago en un lugar privado, en un lugar donde me aseguro, por ejemplo, tengo hijos, ¿no? E hijas, donde no me vean, donde
donde pueda agarrar una toalla rápido o la bata para muchos. Y donde me baño hay una cortina. Ujú. Y es muy interesante que David diga que está viendo desde arriba. Eso quiere decir que no está en un lugar cerrado. Puede ser, pero no tiene, Un posible techo. no tiene techo. Ujú. Pero esta persona se está bañando en realidad, como nosotros. Probablemente un poquito diferente. Y después va a decir es un baño ritual. Ok. Y si es este, no necesitan quitar toda la ropa. No es como un shower. No es como un baño como un regaderazo. Sí. Es algo que tiene que ver con pureza Ujú. y purificación, con purificación. Sí, sí. Entonces, y normalmente en la antigüedad, bueno, no sé si todavía, pero muy probablemente, las mujeres hacían tipos de baños después de esos periodos, ¿no? Sí. Menstruales. Ujú, ujú. Y esto es muy importante en esta historia también. Porque dice Betsabel, es tan obediente, Obedeciendo. no, sí, a la ley, que dice después de este tiempo necesitas tener un baño y con agua y todo esto. Entonces, ella es una persona que es tan, keeps the law, Que mantiene la ley. la ley. Y sobre todo que ese tipo de personas, la Biblia las identifica con un título ya, como los justos. Sí. Aquellas personas que tienen una relación con Dios y que su vida manifiesta su vida es una evidencia de que tienen una relación con Dios. Ujú. Interesante, ¿no? Sí, y podemos hablar más de este después, pero cuando David vi esta mujer, dice están muy hermosa, pero puedo tener diferentes significados. Pienso tiene pelo largo Ok. o algo así, es muy hermoso. Sí, muchos pensarían que era una Miss Universo, ¿no? Sí, algo así. Pero normalmente la palabra se usa en hebreo es tov. Tov dice es bueno, pero normalmente no usan para decir esta persona hermosa o es más que tiene muy buen carácter, es muy amable, está justo. En realidad no tiene que ver con belleza, No. la palabra, la función de la palabra, ¿no? No. Sino entonces normalmente no. Si funcionar de belleza, vamos a tener otra palabra seguida. Okay. Pero normalmente están traducidas. Es beautiful. Belleza. Hermosa, ¿no? Sí. Entonces esta palabra significa alguien bueno. Muy bueno. Yeah. Es la misma palabra cuando Dios está haciendo la creación y dice, todo es bien, todo es bueno, es todo. Todo. Interesante porque siempre pensé, cuando pensaba en Betsabé, bueno, dicen que todas las mujeres son hermosas, ¿verdad? Pero cuando pensaba en Betsabé, pensaba en alguien muy bonito. Sí, probablemente, ¿no? Probablemente, porque David quiere a ella. Pero también tiene mucho sentido si nos está hablando de alguien que está tomando un baño, muy posiblemente en un lugar no como hoy. No. Evidentemente no como hoy, pero alguien que está tratando de cumplir la ley. Y con esta palabra creo que el narrador nos está presentando algo muy importante acerca de Betsabé. Sí, sí. Betsabé es una buena persona.
Muchas personas cuando leyeron esta historia piensan, Betsabel está desnudo para David puede ver, es su copa. Mucha gente, muchas veces. De hecho, no se piensa que es la tentación de David, ¿no? Sí. O dicen cuando David engañó o David pecó con Betsabé, o Betsabé tentó a David, ¿no? O usan palabras como adultery. El adulterio de Betsabé con David. Sí, o David con Betsabel. Pero esto significa ambos están involucrados, ¿no? o planeando eso. O están planeando, sí. Creo que empieza a dar un sentido diferente a lo que normalmente he pensado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y una cosa muy interesante, cuando David ve a Betsabel, él envió mensajero para preguntar quién es ella, trae ella aquí y él va a dormir con ella en versículo 4. Pero en versículo 3, el mensajero dice, es Betsabel, la hija de Eliam y Uriah la Hittite. Y esposa de Urías el hitita. Sí, entonces David saber que ella está casada. Está casada. Casada, sí. Con Urías. Sí. O alguien de una nación extranjera. Extranjera, pero es una de guerreros muy fuerte, muy valiente. De hecho, al final aparece en la lista de los guerreros valientes de David. Sí. Entonces, creo que David conozco ella. O él. A los dos. Y desde antes que hiciera lo que hizo, ¿no? Sí, no es una sorpresa, ella está casada. No es una es algo que sabía. Sí, él sabía. Entonces, cuando David quiere ella, David envía mensajeros para traer y dormir con ella. Pero recuerden la historia cuando la mujer y el hombre están en el jardín. Se ve, la fruta es muy bueno, como tov, y toman. Vio, tomo y da. Entonces, la idea, las palabras es la misma. David vio tomar, bueno. Sí, y tomar, y no recuerdo dónde es la tercera palabra, pero es la misma idea. Pues después él ofreció a Urías irse con su esposa, ¿no? Sí. Y después David le ofrece irse con ella. Pero este mismo patrón que mencionas de Génesis 2 y 3, ¿no? Ver que es bueno, atractivo, tomarlo. Sí. Y ahora sí que romper el mandato de Dios. No seguirla. Sí. Entonces, la única palabra Betsabel dice, la acción es David. David envió, es usando creo que 13 veces. David envió a Elia, para Job. Okay. Toda esta historia aquí se usa 13 veces. Él envió a alguien, los mensajeros, todo esto. Entonces, la acción es en la parte de David actuando. Sí, ella siempre dice, yo estoy embarazada. Nada más. Nada están preguntando qué piensas,
¿quieres hacer esto o no? Pero también ya, ¿qué tanto podía hacer? La historia inicia diciéndote que David, bueno, vas viendo desde Samuel, ¿no? Vas viendo cómo la historia va colocando a David en la parte más superior, más superior. Dios lo ha colocado en una parte superior. Pero ahora que él está en la parte de máxima autoridad, Ujú. ¿qué está haciendo con lo que Dios le está dando? Sí, es en Deuteronomy 22 a 27, hay palabras muy importantes porque si una mujer está molestando en el campo, nadie va a preguntar, Elia, ¿qué pasó? ¿Gritas o no? Porque nadie puede escuchar. Uh-huh. Pero en una ciudad dice, necesitas gritar. Cuando tú te refieres cuando son violadas. Sí, si no gritas, estás parte de acción. Sí, estás colaborando en esto, ¿no? Es la idea. Creo que algunas mujeres están muy very afraid, Temerosas. temerosas y no pueden gritar. Pero esta es la idea. Necesitas decir no o algo así. Pero vimos estos en el palacio, es en el Jerusalén, pero como tú dices, ¿qué puedo ella hacer? Sí, porque mi pregunta es porque, imagina, la máxima autoridad es el rey, Sí. ¿verdad? Ajá. Y tal vez si hay alguien de menor escala y vas a un juez y no te hace nada, tal vez puedes buscar a alguien más, como el sacerdote o el mismo rey, que tal vez pueden tener una máxima autoridad sobre esas personas. Pero en este caso, que es el rey, ¿a quién vas? Sí. Y todos los Mensajeros, mensajeros saben qué están pasando. ¿sí? ¿Sí? No es un secreto. No es un secreto. No. En realidad es... Pero creo que Pareciera ser que alguien se está aprovechando de alguien. sí, creo que el palacio es como un campo. Cerrado, no vale de gritar porque todos la gente saben que David es el rey, puedo hacer que él quiere. Pueden mirar al otro lado. Sí, pero David no mira al otro lado cuando Betsabé está en baño. Y es que necesito hacer si había una mujer vuelta la cabeza, pero no. Creo que la situación de Betsabé es complicada. Creo que la idea de que normalmente es, ella es la culpable, ella es la que tienta a David porque se está bañando normalmente en público. En realidad ella está tratando de cumplir la ley del Señor. Uh-huh. En el versículo 4 dice que ella estaba cumpliendo la ley. Se me perdió el versículo. No, es 4. ¿Sí? Sí. David. Sí, en el 4. Sí, recién había terminado de sus rituales de purificación. Y viene David en este momento y creo que también puede haber tenido una mente que viaja muy rápido para ver que alguien está adorando a Dios, tratando de cumplir la palabra de Dios y ver y hacer un plan inmediato. Evidentemente no nos dice cuánto tiempo pasó, pero sí nos dice que David está en su posición de autoridad para hacer esto. Uh-huh. Y está tomando a esta persona que está tratando de adorar a Dios. Se supone que David debe de conocer la ley. Sí, sí. Y eso me va a llevar a una pregunta más adelante. Pero
Interesante porque David es uno de los reyes más sobresalientes y de mucha inspiración para el pueblo de Israel. Ujú. Pero Samuel nos lo presenta como alguien no perfecto. No es perfecto, no. Y aquí podemos usar diferentes palabras que están pasando. Podemos decir, es adultery, pero creo que esta palabra no funciona en este escenario. ¿Por qué? ¿Qué significaba adulterio? Es un hombre o mujer o ambos están casados. Sí, esta es la verdad. Él es casado, David es casado, pero significa más que ambos están en acuerdo de esto. Si Betsabel no es en acuerdo, necesitamos usar diferentes palabras, como rape. Violación. Violación. La historia no menciona esa palabra. No mencionar esta palabra, pero hay puntos en la historia dicen esto. ¿Qué dice qué dice el narrador de lo que David está haciendo? Él va a contar algunas diferentes historias. Entonces, pero necesitamos hablar un poquito de Urias, sí. Porque David, cuando Betsabel está embarazado, David quiere traer, ¿cómo dice? Urias para dormir con Betsabel. Y entonces Urias viene de guerra y David da comida. Lo emborracha. Y Urias dice, no, yo no voy a dormir con mi esposa. Y antes David dice, sí, estamos en la guerra, no vamos a dormir con mujeres. Vamos a tener nuestras puros. Entonces no vamos a dormir con mujeres, pero ya David quiere Urias dormir con Betsabel. Pero porque sabe lo que pasó, ¿no? Sí. Y David quería aprovechar quería cubrir sus pecados, sus faltas, ¿no? Sí. Y hay una parte donde el narrador no lo encuentro todavía, pero el narrador nos dice que David está mal, actuando mal, aquí en este capítulo. Ok. Dice en la historia, si Urias no va a dormir con Betsabel, va a matar Urias en la guerra. No con su mismo espalda, pero quiere Urias es en el frente, donde los pelearon más fuerte y quiero Urias morir. ¿Qué hubiera pasado bueno, te pregunto esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera hablado con Urias, de verdad? No sé. Pero era una salida. Y tal vez hubiera sido lo más bueno para ellos. Sí, para todos. ¿Sí? No es fácil de hablar de esto, no. Pero es más bueno que matar. Sí, ¿no? Sí. Y me llama la atención porque tienes a este personaje bíblico que es un emblema tanto para los judíos como para los cristianos el día de hoy, que se supone conoce la palabra de Dios. De hecho, es famoso por sus salmos, ¿verdad? Muy sobresaliente. Pero tienes a unos extranjeros actuando
mejor Sí. y en favor de Dios, o sea, conforme a la palabra de Dios, Ujú. que el mejor representante de los reyes de Israel. Sí. ¿Cómo Bueno, crees que eso hubiera afectado a un israelita? Saber que su máxima autoridad no es un buen ejemplo. sí, los libros después de Deuteronomio, como José, Jueces, Reyes, bueno, Samuel, Reyes. Samuel, Reyes, siempre están mirando Deuteronomio. Y creo que tiene esta pregunta, porque en el fin de Segunda Reyes ellos están en Babilonia en exilio y están preguntando ¿por qué? ¿Por qué fuimos a exilio si tenemos estas promesas de Abraham, de Deuteronomio, de la pacto con David, todo esto? ¿Por qué estamos en exilio? Y pueden ver la historia de David y dicen, sí, aquí es la máxima bueno tenemos y ya viene una escalera abajo. Una decadencia. Sí. Llegamos a lo máximo y ahora es tiempo de bajar. Y podemos ver esto más adelante en la historia. Pero por tu pregunta, este es que pienso. Ellos van a decir en exilio, ya entendemos por qué es en exilio. Porque nuestra ley más bueno no es tan bueno. No fue tan bueno y empezaron los problemas. Okay. Entonces, el narrador. Sí, en capítulo 12, dice una historia de Nathan que viene a David y creo que es importante leer la historia. Capítulo 12, 1 a 4. Dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado con cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. ¿Y qué pasa con David cuando escucha esta historia? Se levanta y dice, tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquiera que haga semejante cosa merece la muerte. Sí. Y entonces Nathaniel puede decir, tú eres este hombre. Entonces pensamos en esta historia. ¿Quién es Betsabel en esta historia que Nathaniel está contando? La ovejita. Sí. ¿Tiene copa? No. ¿Quién tiene toda la copa? El hombre rico, que vendría siendo David. Sí. Y Nathaniel dice, tú eres este hombre. Es tu copa. Totalmente tu copa. Él ya tiene nada de hacer con esto. Es tu copa también. Interesante porque normalmente, de hecho, cuando buscas hasta en internet te sale el adulterio de Betsabé. Sí, no es adulterio. En esta historia es robando. A la fuerza, ¿no? A la fuerza. Tal vez no hay fuerza
literal, pero O oye, posible. pero mandas a tu gente, Ujú. mandas a tus personas a cargo a ponerle en tu casa de seguridad Sí. Ajá. y eres la máxima autoridad. Ujú. Alguien que debería de reflejar lo contrario Sí. por simplemente sencillamente porque se te ha dado el poder de hacerlo. Creo que es lamentable, Ujú. muy lamentable lo que David hizo con Betsabé y sobre todo lo que genera posterior a esto. ¿Y qué más nos dice Jack esta historia? Si pensamos en estas historias, necesitamos pensar más que esta historia, contexto más grande. ¿Recuerdas en Génesis 38? Es la historia de Judá con Tamar. Judá. Judá Ujú. con Sí. Tamar. Sí. Y la esposa de Judá se llama, no tiene nombre, es la hija de Shaba Mm, o algo así, pero es Bet, mm, es casi la misma palabra que Betzabel aquí. mm, Juntas las dos palabras. Es el hija de Shab. Entonces piensas que Bathsheba y Bathsheba son como una conexión en historias semejantes, donde Sí, una persona con un rango de autoridad abusa de otra. En este caso, las dos son mujeres, ¿no? Que es Tamar y Betsabé. sí, y después Judá vio una mujer de Cananá y toma y da a su hijo por esposa. Se llama Tamar. Ujú. Y vamos un poquito adelante aquí, porque en capítulo 16. no 13, David tiene un hijo, Absalom, Ujú. tiene una hermana, se llama Tamar, Mm. como la La de esposa. ese tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasó con Tamar? Pues se acostó con Judá. No, aquí. Ok. Fue violada. Sí, muy fuerte. Sí. Por Absalom. No, No, por... Amón. Sí, Amón. 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 Entonces, pensamos Judá con Betzabel, Tamar, aquí hay otra Betzabel, otra Tamar. Entonces necesitamos ver las historias juntos. Entonces, esta historia puede ser un comentario sobre la historia en Génesis 38 con Judá y Tamar. Y esta relación no fue bueno tampoco, No. porque Judá pienso Tamar es una prostituta. Ujú. Entonces, si piensas en Génesis 38, puedes decir, no fue violencia, pero en una manera sí, y piensas en esta historia, dice sí. Ujú. Lo que pasa que a lo que me refería con fuerza, me refería que tal vez no fue el soldado y lo agarró, pero No. es como si mandas a los policías armados. No Tal vez tienes opción. no tengo ninguna opción, ¿no? Sí. Entonces, si yo nada más vine al baño, ¿no? O sea, y creo que hay un abuso totalmente de autoridad. Y lo más feo es que
todos sabían en ese lugar. Sí. Pero todos. no importa, no hubiera importado que hubiera hablado. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a hacer justicia? Sí. Y también cuando la gente preguntaron por un rey, dicen que queremos un rey como las naciones tienen. Pues ahí lo tienen. Ya tiene. Por si Ujú. es rey, puedes tomar ¿Qué es lo que mujer. decía Samuel, no? Ajá. Que va a tomar a sus mujeres, va a tomar a sus hijos, Sí, sus riquezas. siempre va a tomar. Ujú. Siempre va a tomar. Y la más fuerte, la rey, la más mujeres Ujú. tiene. La ejemplo es Solomon, Sí. casi 1000 mujeres. 1000 suegras. Qué feo. Eso sí está peligroso. No, pero sí, creo que es lamentable porque investigué un poco, no hay ningún comentario del pasado, como judíos antiguos, sino hasta los tiempos modernos, que ahora se identifica como una violación. Pero el que no haya estado en el pasado esto, no es porque no piensen que haya sido así, sino más bien porque no hablan mal del rey. Era la tradición de no hablar mal del rey. Pero la historia que está enseguida, prácticamente hay alguien abusando del poder con otra persona. Y aquí sí lo llama así, ¿no? Sí lo identifica como una violación. Menciona 2 doctores. Uno es Dominic Hernández y la otra es Carmen Imes, que en realidad estas historias también funcionan como espejos, porque Sí. están juntas y te están contando la misma historia de lo que está ocurriendo. Sí, y funcionar como así con Génesis 38 también. Uh-huh. Es más distancia, pero... Tiene los mismos patrones. Sí. Uh-huh. Y cuando Nathaniel están hablando con David en capítulo 12, posible vamos a leer 7 hasta... No, 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ella a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Sí, y cuando cuando va a pasar, vamos a ver cuál es la acción de David. Entonces, las consecuencias de sus actos, ¿no? Sí. El tomar lo que no te pertenece. Uh-huh. Y después de empezar muchos problemas en su familia y David no puede hacer nada o no hizo nada, pero en 16, 21, 22 puedes leer. Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en el mismo lugar, Sí. en la azotea del palacio, Uh-huh. para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Sí. Entonces, ¿qué David hizo en secreto, Absalón hizo en todos pueden ver. Muy posiblemente ellos sabían lo que había pasado con... Todos saben.
Ellos vivían en el palacio. Ujú. Todos saben. Sí. Y están haciendo lo mismo. Ujú. Por medio de la fuerza, por medio de su autoridad, están tomando lo que no les pertenece. Sí. Y una cosa muy interesante, la hombre Anthopoli, Ahitofel, sí, es la abuelo, grandfather, abuelo. abuelo de Betsabel. mm, del rey Acab, No, de Betsheba, sí. de Betsabé, ¿sí? Ajá. Mm, Es su abuelo. ¿Crees que lo haya hecho en venganza? Sí, creo que sí. Ajá. O sea, le hiciste eso a mi nieta. Ajá. Mira lo que haremos con tus esposas. Sí. Creo que tiene mucho sentido. Ujú. Mm, Entonces, para mí, no es una pregunta qué pasó con David y Betsabé. Creo que es violencia. Violación. Sí. Creo que tienes razón. No tenía oportunidad. No. Y cuesta a ella mucho. Su esposo morir o está matando. Es que imagina, bueno, no sé no estoy seguro si nunca supo de lo que pasó con Urias, pero David controlaba la vida de las personas. Sí. David era aquí en la historia, voy a decirlo así, como un mencho. Alguien que dice quién puede vivir y quién puede morir. Uh-huh. Sí. Y la historia inicia con esta condición de David. Sí. Está por encima de todo. Dios lo ha colocado ahí, pero no quiere decir que lo que esté haciendo es conforme al plan de Dios. Uh-huh. Y lo bueno con David es cuando Nathaniel están enfrentando él puede decir, sí, fue mí. Y podemos leer los salmos De que arrepentimiento, dicen, ¿no? sí, sí. Uh-huh. Y esto es muy importante. Sí, porque no sé, a diferencia de Salomón, Ajá. Salomón nunca lo ves arrepintiéndose de él. O Saúl. O Saúl, ¿no? También. Ah. Nunca lo ve. Bueno, David puedes ver lo que es confrontado con su pecado y acude a Dios y Dios lo perdona. Uh-huh. Y tengo una pregunta sobre Proverbios. Ok. Porque lo que pasa después del embarazo de Betsabé, este niño muere. Sí. Y David ora a Dios. Pero hay un proverbio, bueno, dentro de los proverbios, casi dentro de los últimos capítulos, estos fueron escritos posterior a la historia de David. No creo que sea como una profecía, algo que dijeron y que después viene la historia de David. Más bien creo que están viendo la historia de David y hablan de esto. Es el Proverbios 28, del versículo 8 al 11. Lo voy a buscar. Y se menciona, creo que tiene muchas similitudes con lo que pasa en la historia de David. Donde dice, porque, y quiero saber qué piensas. Puede ser que también sea una mala interpretación o no tenga nada que ver con eso. Pero David clama a Dios por la vida de ese niño. Pero dice el Proverbios que Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena, por el mal camino, caerá en su propia trampa. Sí, y esto pasó con David. Pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Sí. Y lo dice,
Ya está ahí. Ujú. Sí, sueño como la historia de David, ¿no? Ujú. ¿Crees que tenga alguna referencia a eso? Puede ser. Y me hace pensar, no quiero decir que Dios nunca escuchó a David después, ¿no? Pero en esa situación en particular. Evidentemente después viene Salomón, ¿no? Ujú. Es otra hijo de Betsabé Ujú. Y y David. David. Hubiera sido raro ver a ese hijo gobernando, pero creo que me hace, y no tanto que Dios no responde la oración, sino que me llama la atención de que conociendo la ley, deciden no seguirla. Y cuando me refiero a ley no me refiero a las reglas, Ujú. sino a esa enseñanza en amor y conciencia de que hace Dios a su pueblo, para que tengan una vida buena y agradable y que puedan tener vida en la tierra, ¿no? Pero el que debe de ser la autoridad que pueda brindar esa tierra, esa buena vida en la tierra, no lo está cumpliendo. Y creo que las consecuencias de los actos de David fueron muy caros, Sí, tanto para él para Elia y para también. ella. Si piensas en Elia, Uh-huh. David toma a Elia y Elia no quiere hacerlo. Probablemente ama a su esposa. Uh-huh. Y después David mata a su Esposo, Urias. esposo. Y después de esto, David tomó a Elia como esposa. Y creo que Elia no quiere vivir con David. Pues no. No sería algo agradable, ¿no? No pienso que no pueden tener una buena relación. Es muy difícil. Creo que lo conoce más de lo que debería conocerlo. Porque lo que ella conoció de él es sus más oscuros pensamientos, ¿no? Sí, sí. Y por lo general cuando tú buscas una relación con alguien en ese tiempo, ¿no? Era tal vez por la comunión de que los padres hacían los arreglos, pero con el tiempo se amaban, llegabas a amar a esta persona. Pero en ese tiempo conociste primero lo malo. Sí. O sea, y saber que perdiste un esposo, que abusó de ti, creo que es algo muy desagradable. Y esta tensión del ser humano de que puede hacer cosas buenas, muy, muy buenas, pero también Muy malas. muy malas. Y creo que David es un ejemplo de lo que es las personas. Sí, sí. ¿Tienes algunas preguntas más? Creo que sí. Vemos a Betsabé en la lista de la genealogía de Jesús. Sí. Creo que si ella hubiera tenido una mala reputación, no estaría en esa lista. O sea, si dijeran, ella fue la causante de que David cayera. Sí. Y cuando vimos estas mujeres en la lista, empezar con Tamar y Judá, ¿Sí? pueden pensar, ella es muy mal, pero Cuando ves la historia, no es así, ¿no? no es así. Y después Rahab, la prostituta. Que así la siguieron llamando en toda la Biblia. Sí, pueden decir, ella es muy mal, ella dice mentiras, están durmiendo con otras personas porque es una prostituta, pero sabe más de Dios que los espías y está en esta lista como una persona muy honorable. Y después de Surut, de También, otro ejemplo como así, y Betsabé. Y si vimos estas historias, cada una de mujeres es como un héroe. Como un héroe. Sí. Son fiel, como Betsabé, están
tratar de cumplir la ley. Sí. Todo momento. Y todas las mujeres están en un lugar peligroso. En un momento de mucha de muy poca fortuna. Ujú. Y creo que la pasó muy mal. Sí. Y viven en una situación muy difícil, muy complicada. Creo que por estas mujeres están aquí, porque hacen bien en malas situaciones. Aunque todo esté en contra. Ujú. Y sobre todo que tienen el riesgo de perder la vida, ¿no? Betsabé, pues, su esposo lo perdió. Solamente porque la misma persona que abusó de ella lo decidió. Sí. Ujú. Creo que ellos son un ejemplo para nosotros el día de hoy como cristianos. De mantenernos firmes en lo que creemos. Y creo que Cristo y ellas son este ejemplo. Evidentemente Cristo es nuestro principal ejemplo, ¿no? Pero ellas en este sentido actuaron como Jesús. Ujú. Aún en la adversidad y al confrontar la oposición y la muerte, tanto a Betsabé como Urías o también a Tamar con la muerte de sus esposos, ellas se mantuvieron fieles a Dios y al propósito de Dios. Y también es muy importante leer las historias en su contexto, no solo en la Biblia, pero en su contexto cultural también. No vamos a saber todo, pero sabemos suficiente para decir qué están pasando en esas historias. Antes de tener una conclusión final, necesitamos leer el contexto, su contexto histórico, literario. Y creo que estamos viviendo en una época donde nunca antes se había vivido con tanto conocimiento del contexto de la Biblia. Sí, tenemos mucho. Y tenemos el privilegio de poder tener tenemos el privilegio, pero también creo que la responsabilidad de leer todo esto y poder asegurar de que estamos hablando la palabra de Dios. Sí, entonces necesitamos leer la Biblia y leer otros libros acerca de qué piensan otras personas, enseñar más amplio. Más profundo. Hay un libro que está a punto de salir en español próximamente, que es Hijas del Rey, donde toca todas estas historias del Antiguo Testamento y muchas del Nuevo Testamento, que nos hablan de mujeres que se mantuvieron firmes y fieles a Dios en momentos donde fueron confrontadas ante la adversidad, y ellas decidieron por seguir a Dios, y en el Nuevo Testamento mantenerse fieles a Cristo, su Salvador. Así que los invito a que lo busquen. Este no es un libro para mujeres, es un libro para todos, donde podemos explorar estas historias desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que Dios les bendiga. Espero que sea de mucha bendición lo que el día de hoy hablamos. Sí, bendiciones. Y nos vemos próximamente. Vamos a seguir hablando sobre Hijas del Rey, pero tal vez vamos a mudarnos de lugar. Sí. Jack va a estar en un lugar más helado. Así que nos vemos pronto y Dios les bendiga. Bendiciones.